de hoy que se refiere a atención y memoria. Hemos estado viendo ya dos procesos cognitivos, o sea, dos procesos mentales, que son la sensación y la percepción. Ahora vamos a tratar de los más, que son la atención y la memoria. ¿Ya? Entonces vamos a tratar temas que son interesantes, que tienen que hacer con responder a diferentes inquietudes, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de este personaje, Kim, ¿no? Kim Peek, quien vivió hasta el 2009 y era el hombre que tenía la memoria más prodigiosa del mundo, ¿no? Que recordaba el texto de unos 12.000 libros que leyó y que podía leer simultáneamente 2 páginas en 8 segundos y memorizar un libro en 1 hora, ¿no? Sobre el cual se basó la película Rayman, ¿no? Entonces, tenemos que vamos a preguntarnos sobre la memoria, sobre el olvido, sobre las clases de memoria, ¿no? Sobre la atención, etcétera. Entonces, porque como bien señala García Márquez, ¿no? Algo que es esencial sobre este tema es que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla, ¿no? Entonces, es algo así muy incisivo, muy preciso, ¿no? De García Márquez, que pese a no ser psicólogo, ¿no? Tenía esa amplitud de visión hacia el género humano. Entonces vamos a tener que, el día de hoy vamos a tratar sobre la atención, primero el fenómeno de la atención, que es un proceso cognitivo mediador, ¿no? Vamos a ver sus tipos y luego también la memoria, ¿no? Definición de la memoria, sus etapas, en base a qué enfoque, que es el enfoque modélico, los procesos de control de los diferentes niveles, el tema del olvido y los trastornos de la memoria. Bien, entonces empezamos con el fenómeno de la atención. Pueden llegar diferentes estímulos, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Estímulos diversos, ¿no? Que, como vemos aquí, ¿no? Estímulos diversos, ¿ya? Podrían llegar y evidentemente que serán captados por nuestros diferentes sentidos, ¿no es cierto?, que ya hemos estado hablando, ya hemos estado explicando cada uno de estos aspectos en la clase pasada. Entonces aquí hay un almacén, ¿no? Un almacén sensorial que nos proporciona cada uno de estos sentidos. Pero antes de que pueda pasar esta información, va a haber aquí un filtro que es lo que constituye la atención. Entonces, ¿qué vendría a ser la atención? Vendría a ser un proceso cognitivo, un proceso mental que tiene las características de ser un filtro de todo aquello que llega a través de nuestros sentidos. Es un proceso por el cual se selecciona la información sensorial que se considera relevante. Es decir, nosotros aquí vamos a filtrar la información, vamos a seleccionar la información que pasa y vamos a controlar los procesos cognitivos. Entonces, es un proceso de filtro, de selección, de control
¿no? Es un proceso por el cual se va a constituir como una especie de cernidor, como una especie de colador, ¿no? Por el cual se va a filtrar aquello que ingresa y aquello que no ingresa. Finalmente, esto irá destinado a la memoria y a nuestros procesos cognitivos, ¿no? Finalmente hay que vamos a ver los diferentes almacenes, ¿no? Bien, entonces tenemos que primero el proceso de atención, que ya dijimos, es un proceso de filtro, ¿no es cierto? Es un proceso de filtro, es un proceso por el cual nosotros vamos eh, a seleccionar, vamos a elegir, vamos a cernir, ¿no? Aquello que ingresa y aquello que no ingresa, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ver que habrá tipos de atención, ¿no? Podemos ver que según la actitud que podemos tener, ¿no? Según la actitud que podemos tener, ¿ya? La atención podría ser voluntaria, si es que nosotros decidimos prestarle la atención a algo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decidir prestar atención a algo, ¿no? Y esto es voluntario, porque nadie, ¿no? Nos ha obligado, nosotros hemos decidido prestarle atención a algo. Pero, así como conforme hay una atención voluntaria, o sea, juega nuestra voluntad, también hay una atención involuntaria, donde no pensamos prestarle atención a algo, pero involuntariamente terminamos prestándole la atención, como algo, por ejemplo, que de repente hace un niño, como de repente un ruido fuerte, como de repente un estímulo inesperado, y nosotros que estábamos prestando atención a otras cosas, volteamos para prestar atención a ese estímulo inesperado, ¿no? Entonces se da no con nuestra voluntad, ¿no? Nosotros no habíamos decidido prestarle atención a eso. Como que, por ejemplo, ustedes están llevando una clase y hay un temblor, ¿no? O hay un ruido, entonces, o uno de sus compañeros se le cae algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces da lugar a una atención involuntaria, ¿ya? Bien, entonces tenemos también que según el interés que tenga la persona, ¿ya? Vamos a ver que hay tres tipos de atención. Una atención sostenida. Su mismo nombre lo indica. Es aquella atención que se sostiene por buen tiempo. Es aquella atención que implica, ¿no? Que se va a mantener por un periodo considerable, como será, por ejemplo, si ustedes tienen que leer un libro con mucha atención para poderlo captar, por ejemplo, entonces no le prestan atención a nada más. Cuando ustedes, por ejemplo, dan un examen, cuando dan el examen de admisión, por ejemplo, o un examen de la pre, ¿qué es lo que sucede ahí? Sucede que su atención debiera, ¿no? Estar manteniéndose por espacio de 3 horas, un poquito menos, ¿no? ¿No es cierto? Durante todo ese espacio ustedes deben prestar atención. Bien, pero también habrá clases, por ejemplo, que duran, por ejemplo, 1 hora, ¿no? Que duran 2 horas, que duran 3 horas, ¿no? Y durante todo ese tiempo ustedes tienen que prestar atención. Sin embargo, la atención ya a los 20 minutos ya se fue, ¿no? Sin embargo, ustedes tienen que sostener la atención, mantenerlo bueno. También hay un conjunto de actividades de acciones profesionales que implican, por ejemplo, de que uno pueda sostener por un buen tiempo la atención. Es el caso, por ejemplo, de una operación, por ejemplo, ¿no? Un médico realiza una operación y hay operaciones que duran pues 1 hora, 2 horas, 3 horas y más, ¿no? Y ahí ustedes ven que
Él sostiene su atención, no presta atención a ninguna otra cosa, solamente a el objeto de su interés, ¿no? Ahí él ni siquiera se preocupa por el sudor, porque hasta el sudor le están quitando, ¿no? El personal de apoyo, ¿no? Las enfermeras, auxiliares le están quitando el sudor, alcanzando los instrumentos, informándole, etcétera, etcétera, ¿ya? Igual cuando se tienen que realizar diferentes labores, ¿no? Profesionales que implican mantener un buen tiempo la atención. Luego tenemos la atención selectiva, ¿ya? Es cuando de un conjunto de elementos uno tiene que seleccionar alguno por alguna razón. Por ejemplo, va al supermercado y escoge, ¿no? Eh, una, una determinada fruta, por ejemplo, en este caso ha escogido unas naranjas, sí, ha escogido la naranja que considera de mejor calidad, la que le interesa más, ¿no? Entonces, del conjunto de frutas ha escogido, ¿no? Ha escogido uno, igual podría escoger otra, pero o también otra verdura, etcétera, otro producto, pero de todos he escogido uno. Es cuando, como antes, por ejemplo, que seleccionaban, ¿no? Que escogían el arroz. Tenían que eliminar el arrocito que estaba malogrado, ¿no? Eh, Igual que tenían que escoger las menestras, tenían que escoger, quitar, si es que había una piedra, si es que había un elemento indeseable, tenían que preocuparse por exclusivamente prestar atención. O cuando usted va a un lugar, a un centro comercial, etcétera, y tiene que estar buscando a una persona que le interese. Y puede haber muchas personas ahí, pero solamente hay una persona entre muchas que usted selecciona. Por eso es selección. Entonces viene el nombre, selectiva. Y luego dividida, ¿no? Su mismo nombre lo indica, que puede hacer dos cosas a la vez. Pero realmente puede hacer dos cosas. ¿Qué cosas puede hacer dos cosas a la vez? Bueno, acá se pone en la plancha, pero habrá cosas que se puede hacer con la plancha y otras que no, porque a veces hay cosas que distraen y quemaste la ropa, ¿no? Entonces, podrás, por ejemplo, clavar y cantar, sí, ¿no? Podrás, escuchar música y manejar, bueno, algún tipo de música, ¿no? Pero no todo. Pero podrás, estudiar, por ejemplo, tu separata de la pre y a la vez cantar, no se puede, ¿no? Entonces hay cosas que son incompatibles, pero sí podemos dividir la atención en dos o tres aspectos, ¿no? Por eso se llama dividida, porque estamos dividiendo la atención. Bien, seguimos entonces y tenemos la memoria. La memoria es un proceso por el cual vamos a registrar, almacenar y recuperar información, ¿ya? Por eso las etapas de la memoria son esas tres que hemos mencionado, ¿ya? Son, en primer lugar, el registro de información, por el cual nosotros vamos a elegir para poder explicar la memoria, como hemos dicho, ¿no? Vamos a elegir un proceso que gracias al aporte de la cibernética, ¿no? Y también vamos a utilizar también los estudios sobre el cerebro, ¿no? Entonces estos dos elementos nos permiten ya poder explicar un proceso, ¿no? Interno como es la memoria, ¿no es cierto? Porque no, la memoria no lo vemos, entonces lo vemos gracias a este estudio del cerebro y estos avances de la computación. Entonces elegimos un modelo, ¿no? Que es el modelo de la computadora, ¿ya? Entonces por eso se llama un enfoque modélico, ¿no? Porque elegimos el modelo de la computadora para explicar el cerebro, ¿no? Explicar el cerebro y también el proceso de la memoria en general. Entonces, según este modelo de la computadora, nosotros, por ejemplo, primero registramos la información. ¿Lo registramos a través de qué? A través de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, nosotros acá vamos a codificar la información.
que recibimos, la registramos, ¿ya? En una computadora se registra a través de ¿qué? Del teclado, ¿no es cierto? El teclado podemos registrar la información, pero nosotros vamos a hacerlo, eh, ¿no? A través de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, registramos. Luego, ¿qué sigue? El proceso que sigue es el de almacenamiento, ¿no es cierto? Almacenamiento. Su mismo nombre lo está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que retener la información y tenemos que guardarla, ¿no es cierto? ¿Y dónde lo guardamos? En nuestros almacenes de memoria, ¿no es cierto? Los guardamos. En una computadora nosotros podemos guardar la información ¿dónde? En el CPU, ¿no? En un disco de memoria externo, ¿no? Podemos grabarlo en un USB, podemos grabarlo en múltiples formas, ¿no es cierto? Almacenar, guardar la información. Igual también nosotros lo guardamos, pero en almacenes de memoria que tenemos, que ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver también de que es posible, ¿no? Una tercera etapa que es la recuperación, por el cual nosotros podemos reconocer y podemos recordar la información que hemos obtenido después de un tiempo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué utiliza la computadora para ello? Utiliza la pantalla, ¿no es cierto? En la pantalla no hay nada, en la pantalla, en pantalla lo podemos proyectar mil cosas, no solamente lo que está en la computadora, ¿no? En su disco duro, sino podemos darle un añadido y podemos ver lo que está en ese añadido, en ese USB, en ese disco duro, de repente podemos proyectar ahí una película, podemos proyectar mil cosas, ¿no? Entonces, entra en la pantalla, entonces solamente nos sirve de qué? Nos sirve para visionar, ¿no? Para poder ver la información que se ha guardado. Nosotros nos creamos una pantalla, pues, artificial, ¿no es cierto? Nos creamos, no tenemos esta pantalla, ¿no? Como la computadora, pero nos creamos una pantalla artificial. Bueno, todo eso también nos sirve, decimos que los estudios sobre el cerebro también nos sirven para explicar la memoria. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que un tipo de proteínas tiene que ver con el poder guardar, ¿no? La información, ¿no? O por ejemplo, esta persona que no olvidaba qué pasaba, ¿no? Que así conforme hay un conjunto de proteínas que permiten guardar la información, por ejemplo, a largo plazo, ¿no? Y que no se pierda. Igualmente hay un conjunto de proteínas que permite olvidarla. Pero si esta persona no tiene ese conjunto de proteínas que se olvide, pues entonces la información queda, ¿no? Entonces, bueno, son estudios últimos, ya de últimos años, ya prácticamente de estos años, ¿no? Estos últimos años, que nos explican por qué de los procesos de memoria, ¿no? Y de olvido, eh, según los procesos cerebrales, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos que la memoria tiene que ver con estas tres etapas: registro, almacenamiento y recuperación. Bien, entonces vamos a el enfoque modélico. Este enfoque modélico que le decimos se emplea como modelo en la computadora, ¿no es cierto? Es un enfoque que fue planteado, ya miren, hace varios años atrás por estos autores, Atkinson y Seyfried, y que señala que nosotros tenemos eh, una estructura multialmacén. Es como si tuviéramos varios almacenes, son grandes almacenes donde guardamos, ¿no? Entonces, son múltiples almacenes donde todos están relacionados entre sí, ¿no? Y tenemos un proceso secuencial de la información. Uno pasa al otro, ¿no? Y tenemos un nivel de especialización que nos permite retener la información. Entonces vamos a ver que habrá procesos de control en cada nivel, ¿no? En la memoria sensorial, en la memoria de corto plazo y en la memoria de largo plazo. Entonces van a entrar los diferentes tipos de estímulos, diferentes tipos de informaciones,
y se va a registrar sensorialmente, ¿no es cierto?, a través de nuestros sentidos. Luego eso pasa a un almacén, o sea, tenemos un primer almacén que es el almacén sensorial, ¿no?, que nos permite registrar por muy breve tiempo. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Y luego de este registro sensorial, esta información puede pasar al almacén de corto plazo, o sea, es que aquello que vamos a utilizar en el momento en que vamos a trabajar. Y luego finalmente pasa a un almacén de largo plazo, donde ya queda la información, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es toda una secuencia, por eso es que se dice que es una información secuencial, ¿no? Y que es especializada. Bien, seguimos entonces, y tenemos que la memoria entonces es de 3 tipos, ¿no? Ya hemos visto que en este procesamiento primero hay una memoria sensorial, luego hay una memoria de corto plazo y hay una memoria de largo plazo, ¿ya? Entonces, comparando, tenemos que la memoria sensorial, ¿ya?, ¿qué nombre tiene? Tiene el nombre de almacenamiento de información sensorial. O sea, si lo tomamos desde el punto de vista de la, del idioma castellano, ¿no? Entonces, esas serían sus abreviaturas, ¿no es cierto? Pero si se leería en inglés, sería al revés, ¿no es cierto? Entonces, entonces se los podrían poner en inglés, se los podrían poner la abreviatura en inglés, ustedes ya saben, ¿no?, por esta información que les estoy dando, que es lo mismo, ¿no? Memoria sensorial, su nombre es almacenamiento de información sensorial y las abreviaturas pueden ser en castellano, pueden ser en inglés, ¿no? La memoria de corto plazo, ¿ya? ¿Qué tipo de nombres tiene? Los tipos de nombres que tienen son memoria de trabajo, porque con esta memoria trabajamos; memoria operativa, porque con esta memoria vamos a operar sobre el medio ambiente; memoria primaria o memoria inmediata, ¿ya? Porque son las primeras que se detectan con el primero que comenzamos a trabajar, ¿ya? Entonces, vamos a ver que tiene todos estos nombres, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. ¿Cuál es el nombre que tiene también? Es permanente o remota. Permanente o remota, en cualquiera de esos dos nombres. Entonces, ya saben ustedes, les pueden, en vez de decirle memoria sensorial, de corto plazo o de largo plazo, les pueden decir el nombre correspondiente, pero ustedes ya saben a qué corresponde cada uno, ¿no es cierto? A qué corresponde cada uno, los diferentes nombres que puede tener. Entonces, no se van a equivocar. Bien, entonces vamos a tener entonces, luego, ¿con qué trabaja? ¿Con qué trabaja? ¿No? Vamos a ver que la memoria sensorial se da gracias a que hay receptores sensoriales, ¿no es cierto? Entonces va a trabajar con elementos precategoriales, no va a trabajar con categorías, sino con elementos precategoriales, ¿ya? En cambio, la memoria de corto plazo, ¿con qué va a trabajar? ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, que como si fuera, ¿no?, una cuestión metafórica, es una pizarra mental acá, ¿no? Entonces no va a trabajar con cualquier elemento que llega, como en la memoria sensorial. Acá trabaja cualquier elemento que llega, ¿no?, en la memoria sensorial, ¿ya? No, acá solamente va a trabajar con categorías, con información que sea significativa, ¿ya? En forma de categorías, no en forma de sensaciones, sino en forma de categorías, aquello que es significativo. Y la memoria de corto plazo, ¿con qué va a trabajar? Igualmente con categorías, ¿no?, mucho más codificadas, sistematizadas, etcétera, y con aquello que sea lo más significativo ya para nuestra vida, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es las diferentes elementos con los cuales trabaja. Bien, ¿ya? Entonces, la memoria de largo plazo, pues, es aquella que no nos permite, no solamente registramos la información que llega, que la podemos trabajar de inmediato, sino que
nos permite guardar como una super biblioteca toda la información que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cuál es la capacidad que tiene cada una de estas memorias, ¿ya? ¿Cómo es la capacidad de la memoria sensorial? La capacidad de la memoria sensorial es una capacidad muy limitada, ¿ya? Limitada, o sea, es muy pequeña, ¿ya? Es inferior a un segundo, solamente como para que lo registremos, ¿ah? Solamente para que lo registremos, ¿ya? Eh, a ver, em, por ejemplo, a ver, miren a ver, miren em, miren, por ejemplo, el ejercicio que voy a hacer, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, tienen, ¿no? Puede ser que vean, ¿no? Un movimiento, ¿ya? Vean un movimiento, lo ven lento, ¿no? Lo ven lento, pero de repente, si lo ven rápido, pareciera que hay unos dedos fantasmas que están en medio, ¿no? Igual también si ustedes se acercan y alejan, ¿no? De la nariz, el dedo, pero si lo hacen rápido, pareciera que hay unos dedos que están, ¿no? En medio, unos dedos fantasmas, ¿no? Pero en verdad hay esos dedos fantasmas, ¿no? A ver dónde está, en medio, ¿no? Los dedos, ¿no? El dedo está bien lejos. ¿Dónde está el dedo ahorita? En medio, ¿no? No, miren, está cerca casi de la nariz, ¿no? Entonces se dan cuenta, eso que nos permite solamente, eh, digamos, solamente registrar la información y que dura menos de un segundo, es solamente para que nos demos cuenta que llegó, esa es la memoria sensorial, ¿ya? Por eso les digo que es muy limitada. Un mago, por ejemplo, tendría que trabajar con esto, ¿eh? Tendría que engañarle, ¿no? Y es mucho más rápido. Por eso es que se engaña, ¿no? Al público. ¿Y cómo es la capacidad de la memoria de corto plazo? Es de 7 más menos 2, ¿no? De información, ¿ya? Es 7 más menos 2 unidades de información. O sea que podemos recordar, ¿ya? Podemos recordar desde 7, ¿ya? Hasta 9 elementos de información. O sea, 9 letras, 9 números, 9 nombres, 9 colores, 9, etcétera, ¿ya? Como máximo. Pero eso es ya el que es un genio, ¿ya? ¿No? ¿No es cierto? Ya el ejemplo que hemos presentado de este hombre al inicio supera totalmente esto, ¿no? Ya ese es un super hombre, ¿no? Entonces, pero hay personas que, por ejemplo, tienen una muy buena memoria, que es también un componente de la inteligencia, lo vamos a ver, y ahí pueden llegar a 9, 9 es el tope, ¿no? Pero otros pueden llegar a 5, porque 7 menos 2 es 5, ¿no? Otros llegan hasta 5 máximo, ¿no? Y otros llegan hasta 7, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, y el tiempo que puede retener es de 15 a 30 segundos, ¿no? Segundos, ¿no? Entonces, no más, ¿ya? Entonces, miren, eh, es muy difícil llegar a 9, ¿no es cierto? Al máximo, porque su capacidad es ilimitada, pero ahí hay procesos también de control que vamos a ver, ¿no? A ver, podrás llegar a 9 si haces un esfuerzo, si mantienes un elemento de control ahí. A ver, te dicen a ti que memorices algo y no lo puedes memorizar, ¿no? Pero si de repente te encuentras con una persona que te agrada, ¿no? Que te gusta y tú le preguntas al final, ¿tienes celular? Te dice sí. A ver qué número es. Y te lo dice el número, pero no tienes dónde anotar. Entonces, ¿qué haces? Lo repites, ¿no? Lo repites en tu cerebro un montón de veces.
Se dice que debe repetirse en lo menos 6 veces, pero tú no repites 6 veces, lo repites 1000 veces, ¿no? Hasta que encuentres un papel, ¿no? ¿Y cuántos números tiene el celular? 9. O sea, llegaste al tope, ¿no? Gracias a a ese proceso de control, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Entonces, eh, ya tenemos que esta es la capacidad, entonces, de la memoria de corto plazo, ¿no? Es un poquito más, ya que la memoria de sensorial, pero con todo es una memoria también limitada, ¿no? Ya, ¿y cómo es la memoria de largo plazo en términos de capacidad? Es ilimitada, nunca se llena, ¿ya? Es ilimitada, ¿ya? Bien, entonces tenemos las dos primeras que son limitadas y la última, memoria de largo plazo, que es ilimitada. Bien, entonces pasamos a ver los tipos de memoria, subtipos que hay en cada memoria, ¿no? La memoria sensorial, habrá muchos tipos porque según los sentidos que tenemos, habrá pues uno correspondiente a cada uno, ¿no? Por ejemplo, gustativa, pues olfativa, ¿no? Habrá, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, de todos los sentidos, ¿no? Pero vamos a ver qué significan estos nombrecitos que son un poquito más fastidiosos, ¿no? Ecoica. Eco viene de eco. Es una memoria que se recuerda a los sonidos, ¿no? Icónica. ¿Qué cosa es icónica? Viene de icono. ¿Y qué es icono? Es imagen, una imagen, ¿no? Entonces, recordar imágenes, por ejemplo, imágenes patrias, imágenes religiosas, etcétera, etcétera, iconos, ¿no? Y la áptica, que viene de lo táctil, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, muy desarrollada en los que son ciegos, ¿no? Bien, y los subtipos de memoria de corto plazo no hay, porque esta es la memoria con la cual trabajamos siempre. Y la de largo plazo, ¿qué tipos de memoria hay? La explícita y la implícita. Y la explícita, dentro de la explícita, solamente puede haber dos, ¿ya? Si ustedes llegan a la conclusión de que es explícita, ¿ya? Solamente puede ser episódica o semántica. Y si es implícita, solamente puede ser procedimental o emocional, ¿ya? Bien, entonces vamos con el siguiente. Entonces tenemos acá la memoria. Ya hemos visto las memorias, ¿no? De cada uno de las características de la memoria sensorial, los diferentes, como hay diferentes tipos de memorias en nuestros sentidos, ¿no? Que nos permiten procesar solamente para poderlo retener y darnos cuenta que llegó la información, ¿no? Y la memoria de corto plazo, ¿cuál es la memoria de corto plazo? La memoria con la cual trabajamos, ¿no es cierto? La memoria con la cual trabajamos, ¿ya? Y la memoria de largo plazo es la memoria que permanece para siempre, que donde guardamos todo lo que sucede a lo largo de nuestra vida, todo, 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 ¿ya? Entonces, vamos a ver más en detalle estos subtipos de memoria de largo plazo, ¿no? Tenemos que la memoria de largo plazo puede ser explícita o implícita. Explícita o declarativa, su nombre lo está diciendo, explícita. Explícita es algo que está ahí, ¿no? Está ahí y es declarado, es dicho, es aquello que se puede decir. Si es algo que se puede decir, entonces es memoria explícita, ¿ya? Pero si no se puede decir, está ahí, pero no se puede decir, es memoria implícita. Entonces, por eso también se llama memoria explícita, que aquello que se puede decir, aquello que se puede declarar, entonces se llama explícita o declarativa. En cambio, la memoria implícita es lo que está ahí, pero no se puede decir, no se puede hablar, no se puede declarar. Entonces, vamos a ver que si es explícita, solamente puede ser semántica o episódica, y si no se puede decir, solamente puede ser procedimental y emocional. Bien, ¿qué cosa es la memoria semántica? Sema. Sema es elemento con significado. Entonces, dentro de la memoria semántica estaría todos los elementos con significado que guardamos, ¿no? Esto se puede decir, tanto es así que te toman examen sobre estos elementos, ¿no? ¿Qué cosa guardarías acá? ¿Qué elementos con significado? Por ejemplo, datos diversos, fórmulas, principios, corolarios, todos los conceptos que has aprendido a lo largo de todos los cursos, ¿no? Palabras, sinónimos, antónimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son elementos con significado
elementos, ¿no? Que puedes guardar a lo largo de tu vida, ¿no es cierto? Sobre esto lo puedes decir, sí, verbal, no verbalmente, por escrito, etcétera, etcétera. Tanto es así que te toman examen, ¿no? De diferentes formas. Y la episódica, su nombre lo está diciendo, episódica, episodios de tu vida. Guardas acá todos los episodios de tu vida. Guardas acá todo tu autobiografía, ¿no? Todos tus recuerdos de cuando saliste de promoción, cuando te fuiste de viaje, que conociste, los lugares que conociste, los momentos que viviste, todo tu telenovela, ¿no? Tu telenovela colombiana, turca, brasileña, ¿no? Media liberal, no sé, la cosa es que guardaste todos los episodios de tu vida. ¿Sobre esto lo puedes decir? Sí, puedes hablar, puedes decirlo, ¿no? Puedes repetirlo, ¿no? Tanto es así que lo comunicas. Sí, ¿qué cosa es la memoria implícita? Dijimos que es la que no se puede hablar. Por ejemplo, ahí está lo procedimental. Procedimental sería todos los procedimientos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, todos los hábitos, todas las habilidades motoras, todos los deportes, todos los ejercicios, etcétera. Aprendiste a bailar tondero, aprendiste a bailar salsa, aprendiste a bailar marinera, aprendiste a nadar, aprendiste a tejer, aprendiste a montar bicicleta, a manejar auto, aprendiste, digamos, a tocar guitarra, etcétera. Ya, sobre eso nos podrías hablar. Si hay alguno que domina cualquiera de estas habilidades, ¿nos podría hablar de eso? No, no, no se puede hablar. No se puede hablar, solamente se puede ejecutar, ¿ya? Lo procedimental, bailar, etcétera. Cuando tú hablas, ¿ya? Sobre eso, en verdad estás empleando ¿qué cosa? Semas, elemento con significado. Entonces, ¿qué vendría a ser? Si tú hablas sobre esto, ¿qué vendría a ser? Semántica, ¿no es cierto? Semántica, porque sobre eso se puede hablar. Pero si no, no puedes hablar, solamente se ejecuta, ¿ya? Y el emocional es donde se guarda todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, etcétera, ¿no? Cómo fue la emoción cuando perdiste a ese ser querido, cómo fue la emoción de tu primer beso, cómo fue la emoción que te causó tal o cual hecho, etcétera. Sobre eso no puedes hablar, ¿no? Porque te bloqueas, ¿no es cierto? Te bloqueas. Y si tú hablas, pues será o bien episódica o será semántica, ¿no es cierto? Entonces, un discurso, por ejemplo, la persona quiere hablar de un procedimiento, no puede, quiere hablar de una emoción, no puede. Tiene que recurrir a lo episódico o lo semántico, ¿no es cierto? Entonces, esos son los tipos de memoria de largo plazo. Y vamos entonces con los procesos de control. Dijimos que cada uno de estas memorias, de estos almacenes de memoria, que son tres, ¿no? Que son la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, tenían un mecanismo de control, proceso de control para optimizar este tipo de memoria, ¿no? Eh, y si estos fallan, evidentemente que la información se perdería, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que, eh, para estos tres almacenes de memoria, para estos tres almacenes de memoria, corresponde un proceso de control, ¿no? Un proceso de control que, como indica su nombre, lo maneja, lo, lo controla, lo dirige, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, para la memoria sensorial, ¿cuál es el proceso de control? Prestar atención, prestar atención. Si hay un estímulo cualquiera, algo que tú ves, algo que tú oyes, etcétera, cualquier estímulo que viene del medio ambiente, que viene de fuera, ¿ya? A ver, eh, si hay eso, ¿qué vamos a ver? Que tú tienes que prestar atención. Si tú no prestas atención, el estímulo se fue. Mira, mira, está pasando un avión que tiene diferentes luces, diferentes colores. Mira,
A ver, ya pasó pues el avión, ¿no? Mira, mira, ahí parece que es un platillo volador, fíjate, ¿no? Eh, ah, a ver, vamos a ver. Ya se fue, pues no te va a estar esperando, ¿no? Entonces tienes que prestar atención, ¿no? Entonces, si alguien te interrumpe, si algo no prestas atención a la clase, etcétera, ya se fue, ¿no? Entonces, el proceso de control para la memoria sensorial es la atención. Y para la memoria de corto plazo, la repetición. Para poderlo trabajar de inmediato, tú tienes que repetir. Por ejemplo, el profesor dice los tipos de memoria son memoria sensorial, memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Entonces tú repites, ¿no? En tu mente repites. Los tipos de memoria son memoria sensorial, memoria de corto plazo y alguien te interrumpe, ¿no? Entonces no puedes volverlo a repetir para ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ya, ¿no? Se perdió la información. Tú tienes que repetir varias veces. Como le digo, algunos dicen, ¿no? De que en la enseñanza de idiomas dice que debe repetirse 6 veces, ¿no? La lección. Entonces, pero como les digo, a veces cuando te interesa algo, como es el caso de un celular, ahí sí lo repites muchas veces, ¿no es cierto? Y llegas al tope. Entonces, ese es el mecanismo de control de la memoria de corto plazo. Y para la memoria de largo plazo tienes que codificarlo bien, tienes que empaquetarlo bien, tienes que ver cómo lo puedes asociar bien, tienes que hacer un ensayo elaborativo, ¿no? De cómo guardas bien esa información, ¿ya? Bien, entonces luego tenemos el olvido. ¿Cuáles son las causas del olvido? ¿Ya? Pueden ser tres. El decaimiento de huella, pues pasas muchas semanas sin, por ejemplo, repasar, estás en clase, pero pasas muchas semanas de repasar, luego ya en el examen te olvidas, ¿no? O también puede ser también por falta de uso también, ¿no? Por falta de uso, entonces, tú, por ejemplo, no usas una información que ya tenías, un idioma que lo habías eh, tenido, entonces, pues ya de tanto no usarlo, ya pues se pierde, ¿no? Por eso los que aprenden idiomas siempre están buscando a otras personas que conocen también el mismo idioma para estar siempre hablando, porque si no, no se usa, se pierde. Entonces, por eso es decaimiento de huella. Esa huella va decayendo, decayendo con el tiempo, ¿no? O por la falta de uso. Luego hay una falla en la recuperación. Tú ya lo guardaste la información, pero no lo guardaste bien, entonces ya tienes problemas para recuperarlo. Entonces tú dices, lo tengo, ¿no? Lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo, pero yo lo he visto esto, pero no das, ¿no? Entonces te olvidas y das la clave incorrecta. Y luego tenemos la interferencia, ¿no? La interferencia. Hay diferentes tareas. Tú aprendes, por ejemplo, una lista y luego otra lista. Y luego recordar ya confunde los elementos, ¿no? De la lista A, la lista B, etcétera, porque se bloquean, ¿no? Hay bloqueos porque tú has aprendido cosas anteriores, ¿no? Y entonces ya no puedes recordar, no puedes recordar, ¿no? A veces también cuando uno aprende, por ejemplo, ¿no? Como les digo, diferentes listas, diferentes, ¿no? Elementos se interfieren entre sí, ¿no? Eh, También, por ejemplo, a veces en idiomas, ¿no? Tú conoces varios idiomas, entonces ya tú dices, espérate, en este idioma, ¿cómo es? O en estos países, a ver cómo era. Era cuadras en este caso de Colombia, pero era colonias en caso de México y era cruces en caso de Cuba y en caso de Venezuela, pero era calles y avenidas en caso de Perú, pero ya te vas confundiendo, ¿no? Porque uno es de una manera, otro de otra manera, y entonces se interfieren entre sí. Bien, entonces luego tenemos la curva del olvido, ¿no? Bueno, esto no es tan relevante, pero es que ya básicamente que si se da inmediato, pues lo recuerdas, ¿no? Hay un recordatorio inmediato, pero conforme va pasando, ya se va perdiendo la información. Tú puedes recordar hasta los 20 minutos, pero pasados estos 20 minutos ya te olvidaste ya gran parte de la información, miren, ¿no?
Y si pasa más tiempo, irás perdiendo más información hasta que finalmente, ¿no? Ya se va perdiendo los contenidos, ¿no? Que se han retenido. Y finalmente tenemos los trastornos de la memoria. Los trastornos de la memoria son de tres tipos, ¿ya? Las amnesias, que son cuantitativas, pierdes cantidad de información. Las paramnesias, que parecen amnesias, pero no son amnesias. Acá pierdes más bien la calidad de la información, la cualidad de la información, ¿ya? Y son los procesos degenerativos, que el más conocido es el Alzheimer, ¿no? Entonces, dentro de las amnesias tenemos la retrógrada. Es cuando tú pierdes la información, todo lo pasado, todo lo anterior, una fiebre, algo que daña. También que tú sufres este evento y pierdes toda la información ya posterior, ¿no? Al evento, es decir, ya a futuro ya no puedes recordar, ¿no? Ya no puedes guardar la información, ¿ya? Entonces, retro, pasado, ¿no? Y anterogrado, ¿no? Futuro, ¿ya? Y luego tenemos las paramnesias. Las paramnesias tenemos que, déjà vu es cuando tú crees que algo has visto y no lo has visto, ¿ya? Y no lo has visto, ¿ya? Tú crees que ya ese lugar ya lo conoces, pero no lo conoces. Esa persona crees que ya lo conoces, pero no lo conoces, ¿no? ¿Ya? Déjà viene de el francés de déjà es ya. Y vu es el pasado de voir, o voir es ver, o sea, ya visto, ¿ya? Ya visto, ya visto, ¿ya? Entonces, de ahí viene, ¿ya? Y llamé, o sea, ya llamé es jamás, jamás visto. Es que una persona cree que, ¿no? No lo ha visto, pero sí lo ha visto, ¿no? Entonces sí lo ha visto y no, yo no te conozco ese, ¿no? Bien, entonces tenemos ya la, el primer ejercicio. Entonces ya tenemos que mientras veía una serie televisiva, dice un llanto estridente de su hermano menor, ¿no? Generó que cambie de posición en su rostro, dirija su mirada hacia el lugar donde provino el llanto, etcétera. Estamos hablando de una atención de qué tipo, de qué tipo, a ver, exacto, involuntaria, porque no lo previno, ¿no? Fue inesperado, entonces es involuntario. Bien, la siguiente. Tenemos que estos autores que mencionamos elaboraron un enfoque modélico, ¿no es cierto?, de la memoria, explicándolo como un multialmacén. Y de acuerdo con ese enfoque, la memoria de largo plazo se diferencia de otras debido a qué. Permite información por algunos segundos. No, no, esa es la memoria sensorial, ¿no? Bueno, la información se almacena de tipo categorial. Ahí lo dejamos a ver. La capacidad de almacenamiento es de ilimitada, de largo plazo. Ahí lo dejamos. ¿Utiliza la atención como mecanismo de control? ¿Para el largo plazo esa atención? No, no. Es para sensorial, entonces vuela. Pero esto es exclusivo de la largo plazo, no es también en la de corto plazo, ¿no? Entonces es la C. Muy bien. A ver, la última. Hace un año las hijas de Graciela empezaron a observar alteraciones en el comportamiento de su madre. Al inicio eran considerados pequeños olvidos, pero la madre condimentaba la comida, se convirtieron en señales de mayor alarma cuando la madre no recordaba la fecha de los cumpleaños y se desorientaba al no conocer las calles, etcétera, etcétera. Y luego ocasiona perderse, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa es? Un paramnesia, un James Boo, que jamás cree que lo ha visto, o un decaimiento de huella, ¿no? O es anterógrada, o sea que pierde la información posterior, o es neurológica, un Alzheimer, es Alzheimer, ¿no? Alzheimer porque tenemos que en el Alzheimer, ¿qué va pasando? A las células ya cerebrales se forman como unos ovillos que los estrangulan a estas células, ¿ya? Como que los estrangulan y se va perdiendo la información y cada vez
se va olvidando de mayor cantidad de cosas, ¿ya? Entonces vendría a ser el Alzheimer. Bien, tenemos entonces la encuesta y vamos entonces con la encuesta y ya, veremos por ahí. Vamos a poner ya las respuestas de toda la práctica, ¿ya? De toda la práctica. Lo he hecho lo más sencillo, como para que se entienda bien clarito, ¿ya? Vamos a ver si por ahí hay alguna pregunta, alguna duda. Las claves de todas las... Ahí están las claves de las preguntas de la práctica, ¿ya? Listo, jóvenes. Por ahí no veo ninguna otra pregunta, ninguna inquietud por ahí, ¿ya? Ya, este último nos va a servir de nuevo para repasar, ¿ya? Llamebu, 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 o sea, llamáis bu, así, ¿ya? Acentuado, ¿ya? Llamé viene a ser una paramnesia, ¿ya? Paramnesia, que es que cree que no lo ha visto la persona, pero sí lo ha visto, ¿ya? Decaimiento de huella es cuando ya pasa el tiempo, ¿no? No lo usas, etcétera, ¿ya? Alzheimer es neurodegenerativa, las neuronas se van perdiendo, y entonces la persona ya, es una de las primeras, ¿no? Como le digo, se ahogan por falta de oxígeno, mueren, ¿ya? Y la anterógrada, ¿no? Es otro tipo de amnesia que pierdes la, ¿no? Retrógrada, el pasado, y anterógrada, lo que viene, ¿ya? Entonces, esto nos permite repasar todo esto que es un poquito, pero como ustedes ven, ¿no? Es fácil. Amnesias, ¿ya? Vienen a ser retrógrada, anterógrada. Y paramnesias es déjà vu y jamais vu, ¿ya? Y neurológica, la que hemos estudiado es el Alzheimer, ¿no? ¿Ya? Puede haber también la demencia senil, etcétera, pero bueno, no son lo que eh, no podemos estudiarlo todo porque si no, nunca acabar, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces vamos terminando, cuídense mucho, cuiden también a sus familiares.